Pasaba entonces en España y por el resto del mundo, qué amigos tenía Pacheco, qué enemigos, las cosas que pasaban en el tiempo de Pacheco. Entonces, pues primero para situarse un poquito, vamos a más o menos, no se sabe muy bien cuándo nació Pacheco porque no se encontró la partida, la andan buscando. Calculan que fue sobre 1560, se sabe que nació en Baeza, lo dice él, hay más gente que era de allí de Baeza, y se sabe también seguro con certeza que murió en 1640, aparecen los avisos y es una fecha cierta. Entonces, sí, vivió pues casi 80 años más o menos, ¿no? 75, 80 llegó a bastante. De hecho dicen que al final de su vida estaba muy achacoso, muy deteriorado, y él se queja en su última obra de que, bueno, entonces, ¿qué reyes reinaban en España entonces? Pues empezamos, Felipe II, que es desde más o menos, coincide la final del siglo XVI, que llega hasta 1598. Ahí están los años que reinó, es un poquito antes de nacer Pacheco, hasta 1598. Después de Felipe II, Felipe III, es fácil, hoy son todos Felipe II, Felipe III, que también reinó menos tiempo, desde 1598 a 1621, y después el otro Felipe IV, todo de Felipe. Este reinó muchos años. Sí, tienen un aire de familia. Es importante porque en cada época de estos, Pacheco tuvo una relación con los reyes pues, distinta, ¿no? También este tiempo de la vida de Pacheco fue un siglo de conflictos. Hubo guerras, la guerra anglo-española, que hay varios episodios, la Armada Invencible, nuestra querida amiga María Pita, la Contraarmada, es decir, la guerra no fue muchos años, pero fue bastante intensa. Y coincide pues en 1585 a 1604. Y luego también hay otra guerra, que es bueno, se terminó el Tratado de Londres, ahí se ve, en un lado están los ingleses y a otro lado los españoles, es fácil de ver, ¿no? Los españoles son los de la izquierda y los ingleses los de la derecha. Otra guerra que hubo fue la guerra de los 80 años, que duró más o menos 80 años, aunque no es verdad, porque hubo en medio, pero bueno, ahí nos quedamos. Vamos a hacer ahora una pequeña un test de todos esos países que salen ahí. España era uno de ellos y el otro era uno de estos. Algunos participaron marginalmente, pero fue uno que participó todo ese tiempo. ¿Cuántos dicen que fue Francia? Levanten la mano. Suecia. Nadie. Bohemia. Así. Dinamarca, Transilvania, ya lo sabía, Rusia, Sajonia, Inglaterra, Holanda. Efectivamente. Sí, señor. Ay, los instructores. Pero luego con esta guerra se metió en medio la guerra de los 30 años. La guerra de los 30 años, una guerra bastante importante, participaron varios países europeos, y de estos países de aquí, Holanda también, pero aquí en esta participaron todos los que salen en la lista, todos estos participaron en la guerra de los 30 años. Luego firmaron la paz de Münster o de Westfalia, y bueno, todas las cosas. Y curiosamente los años de esta guerra, de la guerra, son casi también coinciden con los años de la vida de Pacheco. Empezó un poquito antes y duró unos pocos años. O sea, durante toda la vida de Pacheco, España estuvo en guerra con Holanda. Bueno, ahora ya vamos a hablar un poquito más de Pacheco, de su familia, de su vida.
sabemos, todo el mundo sabe que se llama Luis Pacheco de Narváez, ¿no? Bueno, ese nombre lo conocemos todos. Sí. Sí, pero su padre era Rodrigo Marín de Narváez. La madre era Magdalena Pacheco de la Cámara. Entonces, ¿cómo se tiene que llamar realmente Pacheco? Luis Marín Pacheco. Ostras. Entonces, ¿qué pasa aquí? En esa época, no, era una costumbre. Lo de poner los apellidos por orden, primero el padre, luego la madre, es una costumbre que tenemos ahora. Pero en esa época, sobre todo del sur de España, ¿qué hacía la gente? Pues cogía los apellidos más Importantes, pero más de alcurnia. Aquí vemos el retrato de Pacheco y se ven los dos escudos que pone ahí arriba, que son el de Narváez y el de Pacheco, que son los apellidos. Lo de los calderos significa que esos son, parece que apellido de unos calderos, pero ¿qué clase de apellido es ese? Pues eso era muy importante porque eso significaba que era un señor que tenía tropas y que las alimentaba a su costa. Por eso le ponían los calderos en el escudo. Bueno. Cosa rara en la época. Sí, no, pues era... Bueno, entonces ya tenemos la historia de la famosa vida militar de Pacheco. Pacheco va a la guerra. ¿Y dónde va la guerra? Bueno, pues antes de nada, pequeña resumen de lo que eran la guerra entonces, los tercios. Los tercios estaban compuestos por varias clases de soldados, los piqueros, que a su vez se dividían en coseletes y picas secas, esos serían coseletes, es decir, con armadura y morrión, todo eso, y las picas secas eran los más peligrosos, que iban más atrás y que no llevaban ya Mis sueños. Sí, con los que, bueno, se daban luego estaban los arcabuceros, que a veces siempre los confundimos, estos eran arcabuces, y luego los mosqueteros, que no es lo mismo. El mosquete era una arma bastante considerable, pesada, tenía que llevar su horquilla y todo eso, tenía mucho más alcance. Entonces eso estaba muchas veces en medio y disparaban y claro, tenían mucha más alcance. Los arcabuceros, armas más ligeras, andaban por los alrededores y bueno, las proporciones fueron cambiando. Y también los rodeleros, esto no era muy digamos, habitual, pero también existía, sobre todo al principio. Iban muchas veces armados, con armadura, cuando se utilizaba pues, a romper formaciones o entrar por brechas, es decir, era, digamos, un poco también como tropas de choque, no eran, digamos, estándar. Lo estándar eran los piqueros, arcabuceros y los bueno, de libros de los tercios yo recomiendo este, que es Los tercios de René Quatrefas, que es el señor francés que está ahí, que tiene aspecto de empleado de banca. Bueno, es un libro que tiene hace 20, 30 años, pero es un libro muy bueno, donde explica, sin meterse en tonterías, todo lo que era la vida de los tercios, la organización. Periódicamente lo redita el Ministerio del Ejército y es bastante barato, pero luego se agota y bueno, tenemos que llevar su cuarta. Entonces vemos las tropas, cómo estaban divididos en cabo, sargento, alférez, capitán. Eso era una compañía, cada capitán pues dependían de él los pífanos y tambores, el furriel, que era el que se dedicaba a alojar a los soldados, importante, el barbero, que no solo afeitaba, sino que hacía curas y todo eso, y el capellán. Todas las compañías tenían que tener su capitán indispensable, si no, no se podía llevar atrás. Después ya tendríamos ya los mandos superiores, que ya serían sargento mayor, que no es un sargento, no decimos ahora, el sargento mayor equivaldría más o menos a lo que es un comandante actual, es decir, por encima del capitán, por debajo del coronel. El maestre de campo, o sea, que era un coronel. el maestre de campo, que sería el equivalente al coronel, y también del depende, pues ya también el tambor mayor, auditor, toda esta serie, el barrachel, que es ese nombre tan curioso, ese era el encargado de la disciplina en un tercio. Médico, cirujano, capellán, y luego por encima de los maestres de campo estaban el capitán general, que sería lo equivalente a un general en nuestro de ahora. Bueno, tenemos en todo esto que Pacheco se fue a Canarias, se casó, parece que se casó allí,
con Beatriz Fernández de Córdoba. Eso ha aparecido recientemente, toda la documentación, y tenemos pues toda la documentación de Pacheco en Canarias, el tiempo que estuvo allí, los hijos que tuvo, Francisca, Juana, Rodrigo, Lucía. De las 3 hijas se sabe bastante, el hijo desaparece de los registros de Canarias, no se sabe nada de él, luego al final a lo mejor vuelve a aparecer otra vez. Y bueno, lo que sabemos, cuál era su empleo allí. Su empleo allí era sargento mayor de Fuerteventura. Y hay que distinguir una cosa, porque había sargentos mayores de los tercios, que era el sargento mayor del tercio de, pues, de Duque de Ahumada, tercio de, pues, de los de Córdoba, Córdoba, el de Nápoles y tal, claro, tercios. Y luego había unos sargentos mayores territoriales, que su función era encargarse de la organización de las milicias y también, en caso de que se reclutaban tropas, ellos lo que hacían, claro, las tropas las reclutaban los capitanes. El capitán le daba una licencia de capitán, le daban una bandera, un tambor y una bolsa con los reales. Y entonces lo mandaba a un sitio. Llegaba al sitio, al ayuntamiento, plantaba la bandera, empezaban a tocar el tambor y empezaba a reclutar gente. Se tiraba pues el tiempo que fuera, a costa del municipio, que lo tenía que alimentar todo ese tiempo a él, y toda la tropa que fuera reclutando. Entonces, a los municipios eso no les hacía mucha gracia. Entonces, estas unidades empezaban así, eran simplemente un capitán con sus tropas. Luego, una vez que formaba o conseguía el número suficiente de tropas, ya se ponían en marcha y iban pues, a un sitio donde se reunían. Y el sargento mayor del territorio, que había varios, era el que se encargaba pues, de eso, de la conducción de esas tropas, de la organización de la milicia, es decir, no era un cargo, digamos, táctico directo en una unidad, Entonces, es un cargo organizativo. Pues luego después por ahí a veces hablan de la vida militar de Pacheco, que es dudosa porque efectivamente probablemente fuera más administrativa que otra cosa. Si hubiera participado en grandes batallas, seguramente nos lo contaría. Y dice que era sargento mayor de Fuerteventura, en otros sitios dice que era de Lanzarote, que sí era de Canarias. El nombramiento oficial es de Fuerteventura, de la isla de Fuerteventura. Actuó en Lanzarote, que por entonces era una isla que dependía de una marquesa, pero simplemente actuó durante un tiempo allí, pero utiliza el título. Y lo de Canarias, pues hablamos como de Canarias es todo, pues en algún sitio también se llama él sargento mayor de Canarias, pero el título real es sargento mayor de Fuerteventura. Y esas son las fechas en que tenemos constancia de que actuó. En 1591, 1599, el año que se publica Nueva Ciencia, pues hasta esa época estuvo en Canarias fijo. Luego se vino a Madrid, con Grandezas de la Espada, y luego después ya vivió en Madrid más o menos continuamente, pero tuvo varias veces que visitó Canarias. En esos años se sabe, 1602, 1605, en cada una de esas visitas hizo un hijo y... entonces, esto sería el Madrid de la época de Pacheco. Es el Planeta Iseira, muy famoso, es de unos años después. Y más o menos vemos aquí pues, lo que sería el Madrid, el Palacio Real ahí a la izquierda, los jardines del Palacio Real. Eso de la derecha verde es el Retiro, el Palacio del Buey Retiro, que lo construyó Felipe IV porque decía que el Palacio del Alcázar que era una cutrez y que quería estar en sitios así más alegre y relajado, con piscina y todo eso. Sale con piscina en el campo. Y las calles de Madrid, más o menos vemos lo que se ve ese eje de la izquierda, sería lo que es el eje de la Castellana, Paseo del Prado, que se ve ahí con los arbolitos, y por abajo pues sería más o menos la zona de Atocha, y por arriba pues ese era el Madrid de aquella época. Y toda la zona, digamos, de la derecha era la zona de expansión, la zona donde creció el ensanche, que es la zona pues donde vivía Pacheco, donde vivía todo el mundo, que era la zona pues digamos con mucha mayor actividad. Vemos que Madrid se fue expandiendo de la zona original, que era alrededor del Palacio Real, hasta en dirección hacia el Paseo del Prado. ¿Qué pasó? Con el Retiro y todo eso actuó un tapón, luego volvió a crecer otra vez hacia arriba y hacia abajo, ¿no? O sea, las ciudades crecen, pues... Y el Palacio Real de entonces no es el que hay ahora, era este, el Real Alcázar, que a su vez tiene dos partes. La parte izquierda con los torreones y todo eso es la parte más medieval, la parte más antigua. Y la fachada esa pues la construyeron en el estilo más o menos herreriano, pues por aquella época. Pero luego esto todo se quemó.
o dicen las malas lenguas Que lo quemaron. que lo quemaron. Exacto. Porque a Felipe V no le hacía mucha gracia, y entonces, porque era un camastrón viejo, un sitio todo bastante ruinoso, y pues era la manera de tirarlo todo y hacerlo nuevo. Y esta era, por lo que sería la plaza donde está la Almudena al otro lado, la plaza de armas del Palacio Mayor, con la fachada que esa es más o menos contemporánea de la época de Pacheco. Otro sitio muy emblemático de Madrid entonces, que existe, que está en el mismo sitio, es la Plaza Mayor, que es muy parecida a como era ahora, solo que ahora, luego después rebajaron un poquito y cerraron las calles con arcos, ¿no? Pero más o menos la plaza era igual. Era un sitio muy importante que se construyó pues, en aquella época, tan poco antes. Allí se hacían, aquí vemos un juego de cañas, ¿no? Veis ahí los dos equipos, pues era por equipos, no había fútbol, entonces era lo que había entonces. Y entonces los equipos iban unos, se perseguían unos a otros, además en formación, para que quedara bonito, y los veías llevan esas varillas, que son las cañas. Las cañas eran cañas, como su nombre indica, que estaban rellenas de yeso. Y entonces se las tirabas al otro, y claro, eso se rompía, estallaba, soltaba una nube de yeso, y quedaba la cosa pues muy bonita, y el otro lo dejaba todo blanco. Recuperemos el juego de cañas. Luego después, bueno, están más cosas que hay por ahí, ¿no? Pero la Plaza Mayor también servía para otros interesantes espectáculos. Claro, no todo va a ser deporte, fútbol, exactamente. El acto de fe, montaban todos esos tablados, se organizaban de la época, entonces tenían que hacerlo, montarlo, carpinteros, esto daba mucho trabajo, muchos puestos de trabajo. Luego después estaba lo de todos los visitantes, público, los balcones que se alquilaban, porque además en la Plaza Mayor pasaba una cosa: el propietario de la vivienda no era propietario del balcón. Entonces en los balcones, digamos, había sus derechos para usar el balcón, porque al fin y al cabo era un escenario natural, entonces que a veces no coincidía con el mismo dueño de la casa, o el dueño de la casa tenía que dejar pasar a la gente por el balcón si tenían derecho a asistir al espectáculo. Luego otro sitio que también sale en esa época es el famoso Mentidero de la Villa, que es una iglesia que ahora ya no hay, que es el convento de San Felipe. Eso estaría en la calle Mayor. Estaba un poco vieja, entonces la tiraron y bueno, ya le hicieron unos pisos allí que están muy bien. Y esto es, digamos, había unas gradas, que era como una especie, como había un desnivel, y era ahí donde se subía la gente, y ahí pues era como, digamos, claro, tampoco había tele, entonces no había telediarios, y entonces tenías que ir ahí a enterarte de las cosas. Y después, también, otro de los entretenimientos de la época era ir en coche de caballo. Sabes que los atascos de Madrid eran fabulosos de aquella, porque decías esto de los atascos de ahora, no, ya había atascos muy grandes, porque allí el que no tenía un coche era un brigadillo, y entonces todo el mundo procuraba tener su coche para ir a todas partes en el coche. Fíjate que del Paseo del Prado a la Puerta del Sol, pues no, tenías que ir en coche. Y después también estaba reglamentado el número de caballos, según lo que fueras. Podías tener 2, 4. Para tener ya más de 4 caballos ya se requería ser un noble de bastante alcurnia. Los coches pues eran, pues, eran cacharrones grandes, la suspensión no era una maravilla, el asfaltado dejaba mucho que desear, y desde luego esta marea que tenían entonces, yo no sé qué es lo que estaba haciendo con la ciudad, que es un desastre. Luego después, Felipe IV lo que construyó fue un palacio, que es ese donde está el Retiro ahora, que queda un trocito pequeñito, que es lo que fue el Museo del Ejército, que ahora me parece que van a echar allí una expansión del Museo del Prado. Están haciéndolo, y de hecho incluso hay unas salas originales donde muchas de las pinturas de Velázquez, el sitio de Breda, todas esas era el sitio original donde estaba, el Salón de Reinos, y parece ser que hay planes de volver a reconstruirlo como era en el origen, ¿no? Solo queda un trocito, es un trocito de esas torres y tal, me parece que es esa torre, una torre de esas y un trocito de muro. El resto, pues eso también se quemó con los franceses cuando la guerra, en fin, estas cosas que pasan. Veis la Puerta de Alcalá, que está aquí a la izquierda, está más acá de donde estaba, la echaron para atrás, después. Ahora mismo estaría como la parte de arriba del todo, o sea, el sitio original era ese, pero se movió después para atrás, y esto que estaría por delante pues sería el Paseo del Prado, con los arbolitos y todo eso, y eso sería la calle de Alcalá, que va en dirección a Alcalá.
Bueno, calles famosas de Madrid de la época, la calle de la Espada, que tenía una espada allí colgada. Después, ahí había, en esa calle había una escuela de esgrima, en la casa del inquisidor, hay noticias de todo eso. Y luego estaba la calle de la esgrima también, y luego una calle muy famosa, que era la calle de Huertas, que es la que iba desde el Prado hacia eso. Bueno, digamos que era un sitio de entretenimiento. Y después también tenemos, Pacheco sabemos que se va de Canarias, deja a su mujer y a sus hijas en Canarias y no vuelve a saber de ellas. Luego después él dice que es viudo. Bueno, efectivamente es viudo. Y parece ser que tiene relación con otra viuda, que es Catalina Hernández, que era viuda de Miguel García, un labrador, y esta viuda le presta pasta a Pacheco. De hecho, Pacheco, alguno de los libros que publica, lo publica con el dinero que le deja esta viuda. Yo no digo nada. Bueno, ahora simplemente pues explicar un poquito lo de los autos de fe. Aquí lo vemos un poquito. Había en un lado se ponía el rey, se ponía normalmente en la tribuna, delante los inquisidores, todo el Consejo de la Inquisición. A un lado ponían los condenados o los penitenciados y al otro lado pues más público. Luego en medio tenían ahí, esos son para predicar, son sitios para predicar, porque claro, les echaba un sermón encima de tal, de luego de azotarles y todo eso, encima además les echaba unos sermones que duraban muchísimo tiempo, estaban un auto de fe que podía durar un día. Y luego después, contra lo que se opina la gente, no se quemaban ahí, no. La gente los llevaba al quemadero, que normalmente estaba fuera de la ciudad. ¿Por qué? La carne quemada huele muy mal. Y entonces quedaría, si los queman allí, les iba a quedar una peste que para varios días. Y luego después, algunas veces los quemaban vivos. Entonces vosotros diréis, qué crueldad innecesaria. No, eso era un signo de, para... purificación. No. Era que hacían una especie de gracia que les hacían para... Eso solo los quemaban en el caso de que fueran recalcitrantes y no se quisieran arrepentir. Porque claro, tú lo matas y entonces ya no se arrepiente, ya se condena. Entonces tú estás mandando a alguien al infierno directamente y eso está muy mal. Entonces tú tienes que darle la oportunidad hasta el último momento de que se arrepienta. ¿Qué cosa más humana que dejar a alguien que tiempo suficiente para que se arrepienta de sus pecados? Esto era el símbolo de la Inquisición, la famosa Cruz Verde. De hecho, por ahí hay muchas plazas de la Cruz Verde y todo eso. ¿Y por qué llamaban la Cruz Verde? Porque era una cruz verde, es decir, hecha con un tronco verde. Y pues la ve así con los nuditos y todo eso, que además pesaba bastante. Y la espada y la rama del olivo, los símbolos de la Inquisición, el Santo Oficio que se llamaba. Bueno, esto es una pequeña, es de una película, se llama El Rey Pasmado. Bueno, es un poquito para ver. Sí. Falta el bigote, esa era joven, todavía no tenía el bigote, solo dejó después. Sí. Esta noche, a las 11 nos demores unos.
es que va a ver a la reina desnuda. Bueno, este personaje es un poco apócrifo, pero bueno, está un poco del tipo de la época, ¿no? Pues fíjate, la forma de vestir es diferente, ahí todos iban de negro, todos oscuro y tal. Este otro lleva unos trajes distintos. Que lo veis aquí, estaba prohibidísimo porque era un baile, como se puede ver, lascivo y que incitaba a la concupiscencia y que estaba súper condenado por toda la buena sociedad, porque, por favor, ¿hasta dónde podemos llegar? Esto, las cosas, es lo que... Bueno, no más. Yo te desafío más de mismo, vemos aquí a dos personajes. Si os fijáis, el Gabino Diego lo clava, está clavadito al Felipe IV en esa época más o menos, ¿no? Y veis el típico traje que llevaban los españoles de esa época. Felipe IV llevaba esos cuellos que así. ¿Eso por qué lo hicieron? Porque un año dijo, por decreto, se acabó lo de los cuellos esos famosos de lechuguilla y todo eso. ¿Por qué? Eso era caro, era encaje que venía de Holanda y había que comprárselo al enemigo. Entonces se acabó el tema, que llevaban los cuellos a la Valonia. Valonia era la parte sur, que era donde estaban las provincias obedientes, por supuesto, la buena gente, y los herejes esos del norte. Y entonces suprimieron por decreto todos los cuellos y todo el mundo se ponía esos cuellos que eran tiesos, tenían un cartón debajo, un armazón para mantenerlos tiesos. ¿Y por qué los ponía? Y tenían que ser bastante altitos para que fueras derechito y para que te pusieras así tiesillo, no ir así de cualquier manera hecho un desagapado. Y el otro personaje que curiosamente se parece un montón al que se leía en la película. Se parece, además el tipo de vestido, todo eso, se parece bastante. La película es un poco, el personaje apócrifo quizá está inspirado en este. Este es el duque de Buckingham, que vino aquí a España, hay una historia por ahí, en varios sitios, con su amiguete, el príncipe Carlos Estuardo, que vinieron vinieron de incógnito, cruzando Europa, toda una aventura. Y bueno, llegaron a la corte de España. La peli de la triste se ve como llegan y hay una especie de cosa, bueno, es una parte novelesca, pero el resto de la historia es bastante complicada. Entonces, bueno, vinieron aquí, claro, un problema porque los ingleses, ¿qué hacemos? Los herejes, no sé qué. Entonces él venía pretendiendo a la princesa María, la infanta María, que era la hermana del rey. Hay una novela también de Néstor Luján que va por ver mi estrella María, que cuenta un poquito la historia esa de esa época. Y bueno, el Carlos Estuardo pues que le llegó a gustar, no se dieron mucho porque en aquella época no es como ahora, no había discos, no había nada, ni paz, ni nada de eso, entonces se veían de lejos, se saludaban, se mandaban cositas con pañuelitos y cosas así. Total, la cosa se fue regando y al final no se llegó a nada, porque le exigían que se convirtiera al catolicismo y el otro dijo, bueno, va a ser que no, y entonces al final se fueron. Y lo que pasa es que durante el tiempo que estuvieron aquí, este es el Carlos Estuardo, digamos, el príncipe de Gales, ¿no? Era un programa de lo más completo. Toros, cañas, bailes, teatro, mascaradas, cacerías, una procesión del Corpus con disciplinantes, pero bien, o sea, para que vieran aquí que aquí los de aquí eran recios y se daban duro. Y luego también una reunión con los maestros de esgrima, en la cual hay constancia de que participó nuestro amigo Pacheco, que por entonces, estamos hablando de 1625, ya era el maestro mayor de esgrima.
No. Luego después, otro personaje muy importante de esta época es el conde duque de Olivares. Claro, todos conocemos la famoso cuadro este de Velázquez, que está ahí todo chulo encima del caballo. Pero ¿por qué está puesto de esa manera y con ese caballo con el culo tan gordo? Porque efectivamente el conde duque de Olivares tenía un culo muy gordo también. Y de esa manera, pues entre las floretes, el ropón que le ponen, el lacito y tal, lo disimulan un poquito, pero claro, hay cosas que no se pueden disimular. Esa llave que lleva aquí metida en el cinturón era digamos, un signo de su estatus en el palacio. Porque tenía esa llave, quiere decir que tenía la llave de los aposentos del rey, que podía entrar en cualquier momento en la cámara del rey. Entonces, estamos hablando de 1623, perdón, cuando estamos ya en 1624, ahora entonces ya es cuando Pacheco por fin consigue el título de maestro mayor, que antes, en la época de Felipe III, no lo había sido. Había presentado varios libros, el libro de las 100 conclusiones, que lo presentó en las Cortes, le hicieron la edición que se hizo, la pagó las Cortes. Eso de hacer libros con dinero público ya lo hacía nuestro amigo Pacheco. ¿No? Libros que después acababan en un sótano o regalados, porque el único ejemplar que hay, bueno, no es este, que este es un facsímil, hay un único ejemplar que está en Madrid, en la Biblioteca Nacional. El resto de edición no sabemos qué fue. Bueno, una de las primeras cosas que hace Pacheco es decirle, bueno, yo soy el maestro y os vais a enterar. Todos estos maestrillos que andan por ahí, que se vengan a examinar, que se recertifiquen y que se saquen el título como Dios manda, que esos títulos no valen nada. Total, los maestros antiguos de esgrima, de la vulgar y todo esto, dicen, ¿de qué vas? ¿De qué vas, hombre? Te vamos a montar un pleito que te vas a enterar. Efectivamente, un pleito que lleva años. Al final, Pacheco lo ganó, pero realmente este pleito le arruinó, porque tuvo que gastar muchísimo tiempo y dinero en esto. Ya estamos un poquito más de 24.625. Hay otro libro de Pacheco, 1625, El modo fácil, que pues, está muy interesante. Fácil y nuevo. Sí, es fácil. Es ese librito, que es este pequeñito. Nuevo sí, pero fácil. Es que realmente esto era como una especie de... para sacarse el carné de conducir, el librito ese que te dan, pues este era pues el librito que te tenías que aprender para sacarte esto es fácil, o sea, esto se lo saca cualquiera. Estudias un par de tardes y te lo sacas. Y entonces se lo dedica a un personaje muy raro, el serenísimo señor Wolfgango Guillermo, conde palatino del Rin, duque de Baviera, Kühlers, Klevesberg, conde Waldemar-Gespogen, Ravensberg, buen señor de Ravensberg. ¿Quién era este hombre? Que es este que está aquí a la izquierda. Pues este era el príncipe, o el soberano, de unos estados que estaban allí en Flandes, una zona muy interesante, porque era la zona de Cleveris, que es por aquí, Juliers, toda esta zona de aquí, que es la zona que servía en la zona de los ríos grandes, el Rin, el Waal, la zona que cruzaba, partía Holanda por la mitad y servía como de comunicación del norte con el sur. Y estos permanecían neutrales en medio de todo el conflicto. Estos fueron muy hábiles, una familia que fue acumulando todos esos dominios y, claro, se mantenía entre los dos bandos y, claro, se les iba muy bien porque, claro, para el negocio de ellos, cruces de ríos, etcétera, etcétera. Entonces hubo ahí un cambio de dinastía y entonces el que acabó quedándose dueño de eso fue Wolfgango Guillermo. Y entonces vino aquí a España, entonces, bueno, la agasajaron infinitamente, lo mismo, toros, cañas, disciplinantes, y también entonces le dedicaron este libro de esgrima, supongo, era el personaje que en esa época, el libro que se publicaba, y entonces Pacheco dijo, mira, a ver, hay que tenemos que regalarle a este hombre y dedicarle un
no es porque se fuera dedicado a la esgrima ni nada, sino simplemente porque era un personaje muy importante que visitó España en ese momento. Que tenemos ahí, hay una relación de toda la historia, de cómo fue la visita, que también, pues lo mismo, esas visitas de Estado que se hacían, no es como la que llegan 2 días, les dan 2 pinchos de tortilla y para casa, no, duraban meses. Bueno, Pacheco sabemos todos que es un famoso autor de libros de esgrima, pero no solo de libros de esgrima, de hecho también está reconocido en la Real Academia como una autoridad, está en el diccionario de autoridades. Escribió esta historia, es una novela, es la historia ejemplar de 2 constantes mujeres españolas. Bueno, es un poco la novela de la época, o sea, quiero decir, yo tampoco lo puedo recomendar así encarecidamente, no es un thriller, bueno, hay mucho amor, en fin, hay esa literatura, pues tiene su público pero también escribió más cosas, ensayos, un libro que se llama Los peregrinos discursos y tardes bien empleadas, que es un libro que se descubrió hace muy poquito tiempo, y es que lo tenían en el Casino Militar de Madrid, como era de Pacheco, pues lo metieron con los libros de esgrima, ¿qué vamos a hacer? Y entonces, claro, hasta que a alguien se le ocurrió leerlo y dijo, pues esto no va de esgrima, ¿de qué va esto? Y trata de una peregrinación a Santiago, un grupo de peregrinos que vienen a Santiago. Y más o menos, sobre todo lo que hacen es discutir entre ellos. Es un libro, bueno, ensayo, y básicamente es también meterse con Quevedo, que era lo que hacía él. Porque con Quevedo, pues, vamos a ver, no se llevaba muy bien. No. Tampoco es tanto como dicen, pero, en fin, que no eran amigos, vamos. Estos 2 retratos, más o menos, de Quevedo, este es contemporáneo, este es un poquito posterior, y más o menos vemos un poquito el personaje clásico que todos conocemos, con sus gafas, sus narices, sus bigotes y todo eso, ¿no? Bueno, el asunto de Quevedo y Pacheco se fue enredando, empezó por unas tonterías que se dijeron, en fin, total. Pacheco, con alguno más, firmó memorial denunciando al Tribunal de la Inquisición esos 4 libros de Pacheco. El Tribunal de la Inquisición cogió los libros, los repasó, de hecho, el Buscón y todos esos, hay una edición antes de la revisión y otra después de la revisión, porque la Inquisición les hizo una pequeña limpieza de algunas cosas que estaban así un poco subidas de tono, etcétera, etcétera. Entonces ya con eso ya Quevedo pues como que no le quedó muy amistoso con Pacheco, no. Pero la cosa no quedó ahí. En 1635, con la ayuda de otros amigos suyos, el Diego Niceno y Pérez de Montalbán, que era, pues, uno era un fraile de los Benitos y otro era un clérigo también famoso, escribe otro libro, ya es un libro gordo, es el Tribunal de la Justa Venganza, dirigido contra don Francisco de Quevedo, maestro de errores, en fin, todo, desvergonzado, bufonería, bachiller en suciedades, catedrático de vicios y protodiablo entre los hombres. Esto solo en la portada. Protodiablo. Pues eras gastado. Y luego ya, si nos ponemos ya en las primeras páginas, la cosa es que se van calentando y es que no... Esto es solo el prólogo, y luego después la cosa sube. Hay que reconocer que Pacheco era un maestro, porque eso de... Sí, precipicio de errores. Es que es la imagen que es descriptiva, porque es un precipicio que te caes, el error te caes, es decir, va junta conceptos, por eso es una figura literaria de bueno, total, las cosas no iban muy bien. Y entonces hay un famoso episodio que se cuenta por ahí en muchas partes, el famoso duelo de Pacheco con Quevedo, que no fue, ya lo había dicho Pomplesi hace tiempo. Y después recientemente apareció una biografía de Pacheco que dicen que ese episodio pues es
apócrifo en su mayoría. De hecho, aparece muchos años después y es un biógrafo de Pacheco, que es un poco, bueno, entusiasta, y que la verdad exagera bastante, o sea que no es la única cosa que mete de pacotilla. El episodio es divertido, pero muy probablemente pues no llegará a suceder nunca. Pero bueno, ahí está, queda el episodio, y bueno, pues es una cosa pues, que nos sirve un poco para hacernos idea de cómo eran las cosas entonces. Y luego después, esto sería la cárcel de corte, o sea, este es el equivalente a la prisión esa pero este era solo para nobles, o sea, no iban a meter a cualquiera aquí. Entonces, en los sitios, habitaciones, vistas, lujo y tal. Porque tenían tanto problema en Madrid que tuvieron que construir una cárcel para nobles, que esto es lo que es actualmente el Ministerio de Asuntos Exteriores. O sea, creemos que las cosas... No ha cambiado mucho la van cambiando, ¿no? Es el mismo edificio. Y parece que Pacheco en los últimos años de su vida estuvo preso. Hay informaciones contradictorias y probablemente por la obra esa que escribió el Tribunal de los Peregrinos Discursos contra Quevedo, que también lo denunciaron, y bueno, parece ser que pasó un tiempo en esa cárcel. Eso no hay constancia, pero hay sospechas de que eso es así. Y por último sabemos que la fecha de fallecimiento, el 5 de diciembre de 1640, en la calle de las Huertas, en una casa albergada, y que se enterró en la parroquia de San Sebastián. Está la partida de... Bueno, era una calle muy popular entonces, la calle además bajaba al Paseo del Prado, estabas muy a mano de todo, quedaba todo. Pues ya nada más, simplemente dar esa pequeña pincelada de la vida y las cosas que pasaban en la época de Pacheco, y recomiendo mucho este artículo que publicaron hace poquito, que es una recopilación bastante intensa de la vida de Xavi Quier, referencia, que además está por internet y es una biografía bastante completa de la vida de Pacheco. Y nada más, pues muchas gracias.